Yo espero que sí, que pues sí me estén escuchando, ¿verdad? Am, estimados compañeros, este es el correo del curso, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, corresponde al código del curso, ¿verdad? Que es fg042@urural.edu.gt. Y bueno, pues para entrar ya en materia, vamos a ver lo que es el objetivo de la clase. Y pues el objetivo de la presente clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, aplique la teoría del Estado en el marco del derecho administrativo y reconozca su función institucional. Compañeros, pues esto es bien importante, ¿verdad? O sea, realmente este es el objetivo de la clase, que ustedes como profesionales conozcan de la teoría del Estado, ¿verdad? Y que pues se puedan aplicar en el marco del derecho administrativo, ya que el Estado es el que se organiza pues administrativamente, ¿verdad? Para lograr el cumplimiento de sus fines. Y pues que ustedes logren reconocer cómo es que funciona el Estado en su función administrativa a través de los órganos administrativos, ¿verdad? Que es que se auxilia para para que el Estado logre cumplir su fin, ¿verdad? Su fin principal, que como sabemos es el bien común. Así lo establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? En el artículo 1. Ese es realmente el fin del Estado y por eso el objetivo de la presente clase es pues que logremos hacer esa interrelación, ¿verdad? Entre la teoría del Estado, que conozcamos del Estado y cómo lo vamos a ir interrelacionando con el derecho administrativo, que pues lo vamos a ir desarrollando durante todo el semestre. Muy bien. Para abordar el tema de qué es Estado, ¿verdad? Etimológicamente, la palabra estado proviene del vocablo latino status, que significa situación, posición o postura en que se encuentra una persona o una cosa. En este caso, pues es el estado, ¿verdad? En que se encuentra en una postura o en una posición. Sin embargo, es importante enfatizar que la palabra estado tiene muchas acepciones o muchos conceptos, ¿verdad? Que fundamentalmente delimitan qué es el Estado. Es por ello que se describen las siguientes acepciones. Una de ellas es Ignacio Burgua. Él opina que el derecho político y en la teoría política tienen una acepción conceptual distinto, ya que se refiere a la designación de un ente que estructura a una comunidad humana. Representa a un ser político, jurídico y social. Entonces, esta es la concepción que Ignacio Burgúa tiene con relación a qué es Estado. Pero bien, vean compañeros, a mí realmente no me interesa que ustedes memoricen definiciones, que memoricen qué es Estado, sino que realmente comprendamos a estructurar una definición de qué es cualquier definición que queramos estructurar. Yo pues les voy a dar un tips, ¿verdad? De repente ya lo saben y pues si no lo saben, pues esto les va a servir no solo para este curso, sino para cualquier otro curso. Y cuando quieran desarrollar una definición, básicamente tenemos que identificar muy bien los elementos de un concepto para poder definirlo. Entonces, en el caso de Estado, ¿verdad? Para poder definir Estado así con palabras sencillas, si sabemos que el Estado tiene tres elementos, que ya los vamos a ir desarrollando cada uno en la presente clase, sabemos que el Estado tiene una población,
sabemos que tiene un territorio y sabemos que tiene un ordenamiento jurídico. Entonces, para definir qué es Estado, entonces nosotros vamos a decir, bueno, es un conjunto de personas que están asentadas en un territorio, ¿verdad? Ahí vamos incluyendo ya el otro elemento, y que está jurídicamente organizado, ¿verdad? Tiene una estructura jurídica, tiene un ordenamiento jurídico por el cual se rige. Y con eso, así sencillamente, nosotros ya vamos a tener una concepción clara de qué es Estado, ¿verdad? Entonces, es un conglomerado humano asentado en un territorio y que se rige por un ordenamiento jurídico. Y con eso ya perfectamente nosotros ya podemos definir Estado. Y así podemos hacer con cualquier definición. Por ejemplo, si nosotros queremos definir qué es derecho administrativo, en este caso. Bueno, derecho administrativo es ese conjunto de normas, principios y doctrinas que rigen el actuar del Estado, la actividad administrativa a través de sus órganos. Y así de sencillo, ¿verdad? O sea, con que nosotros vayamos conociendo los elementos de una definición es suficiente para poderla definir, ¿verdad? Y eso nos va a evitar que nosotros pues mecanicemos, ¿verdad? Porque más que memorizar es el hecho de comprender, ¿verdad? Un tema. Y bueno, yo entiendo que por la situación de temas de COVID, ¿verdad? Todo esto se ha complicado y pues nos ha llevado a través de estas plataformas virtuales pues estemos avanzando en nuestros estudios, porque que realmente hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, es lo que corresponde hacer. Y pues el hecho de que ustedes estén el día de hoy acá, pues denota de que son personas perseverantes y que quieren salir adelante, ¿verdad? Entonces, pues a seguir adelante, compañeros. Con relación a Estado en nuestra constitución política, ¿verdad? Y ustedes ahí pueden irle tomando captura a las diapositivas, ¿verdad? Para que les vaya quedando de material de apoyo. Aunque también es cierto de que en la plataforma pues van a encontrar un video de YouTube a través del cual pues pueden irse también apoyando, ¿verdad? Ahí básicamente es los mismos temas, el mismo contenido. Entonces, compañeros, ustedes ahí se pueden ir apoyando, ¿verdad? Para ir ampliando más sus conocimientos. Y también comentarles que para el curso, para el desarrollo del curso, necesito que tengan a su disposición, si no la pueden tener en físico, pues de forma electrónica, ¿verdad? Ya que nos podemos apoyar por medio de las plataformas digitales, por el Internet. Necesito que tengan a su mano siempre la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley orgánica del organismo judicial, la ley del organismo ejecutivo y la ley del organismo legislativo. Así también la ley de lo contencioso administrativo, que en su momento pues iremos desarrollando lo que son los recursos, ¿verdad? Y entonces es importante que tengan allá a la mano estas leyes, y si necesitáramos una más, pues yo se las iré comentando. Por el momento serían esas 4. El mecanismo del desarrollo del curso básicamente es igual que como han venido ustedes trabajando, ¿verdad? No tareas, solo tienen que ir resolviendo pues las preguntas que están en los videos de apoyo de YouTube. También la presente clase pues queda grabada, ¿verdad? Para que ustedes se puedan ir apoyando. Y ahora sí, continuando, vemos que en el artículo 118 de la Constitución Política de la República, si la tienen ahí, pues se pueden apoyar, y si no, pues solo anótenlo y lo revisan posterior. Acá se establece lo que es el principio de régimen económico. ¿Y por qué les menciono esto? Porque una de las obligaciones del Estado, pues es orientar, ¿verdad?, la economía nacional para lograr una mejor utilización de los recursos nacionales. ¿Para qué? Pues para lograr el desarrollo de la población, ¿verdad? Porque el Estado tiene varios objetivos, ¿verdad? Del por qué se organiza y el por qué existe. Y es bien sencillo, eso lo encontramos pues en el artículo 119 encontramos las obligaciones del Estado, ¿verdad? Porque, como veremos más adelante, el Estado es un ente sujeto de derechos y obligaciones
ya que es una persona jurídica. Nosotros somos personas físicas y que, como sabemos, ¿verdad? Ustedes ya están en el sexto semestre, también existen personas jurídicas o personas no físicas. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ejemplificar con una sociedad anónima. Una sociedad anónima tiene una personería jurídica, o sea que es una persona no física y se representa a través de su representante legal, ¿verdad? Que puede ser el presidente del consejo o bien un administrador único. Entonces es esta persona quien toma las decisiones y quien actúa en nombre de la sociedad. Pues con el Estado básicamente pasa lo mismo y solo se los pongo a manera de ejemplo, pues para una mejor comprensión, ¿verdad? El Estado tiene una personería jurídica y eso lo vamos a ver, lo vamos a encontrar su fundamento, ¿verdad? Porque todo es con fundamento, ¿verdad? No es solo de porque yo lo quiero decir. En el artículo 15 del Código Civil, ahí vamos a encontrar el fundamento legal en unión con el artículo 152 de la Constitución. Entonces, en el artículo 15 del Código Civil establece lo siguiente, compañeros. Son personas jurídicas. Numeral 1, el Estado. Y menciona más, ¿verdad? Pero a nosotros en este momento pues solo nos interesa el Estado. Ahí está justificado de que el Estado pues tiene una personería jurídica, ¿verdad? Y lo vamos a complementar con el artículo 252 de la Constitución y ahí vamos a ver quién es el representante legal, digamos, quien ejerce la personería jurídica en el caso del Estado de Guatemala. Entonces, nos vamos al artículo 252. En donde establece lo siguiente. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su propia ley orgánica, porque, ¿verdad? Es el decreto 512, que es la ley orgánica de la PGN. Pero bien, en el segundo párrafo, que es ahí donde me interesa realmente que ustedes pues lo anoten, ¿verdad? Y puedan interrelacionar lo que estamos hablando. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado. Entonces, ahí está, ¿verdad? Este será nombrado por el presidente de la República, quien también podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Entonces, como podemos ver, ni siquiera es el presidente, ¿verdad?, quien ejerce la representación del Estado de Guatemala, sino que es el Procurador General de la Nación. Por ejemplo, si a Guatemala lo demandaran internacionalmente, si cualquier estado, ¿verdad?, lo puede demandar, o incluso nosotros mismos podemos demandar al Estado de Guatemala si nos han violentado, ¿verdad?, algún derecho. Por supuesto que podemos demandar. ¿Y quién es el que va a comparecer? Pues aquí está, ¿verdad? Es el Procurador General de la Nación. También tiene otras funciones, como por ejemplo representar a los menores de edad, o cuando existen herencias vacantes, la PGN, ¿verdad? Quien a través de su procurador, pues comparece a representar al Estado. Entonces, yo espero pues que les haya quedado claro este punto, ¿verdad? Y si no, pues cualquier duda me pueden escribir al correo y yo conforme vaya pudiendo, pues les voy contestando sus inquietudes, compañeros. Y es bien, ¿por qué les comento esto? Pues porque precisamente, ¿verdad? Estamos hablando del Estado y vamos a empezar a desarrollar todo lo relacionado a el derecho administrativo. Entonces tenemos que tener bien claro, ¿verdad? El Estado es el que aplica o se desarrolla, mejor dicho, a través del derecho administrativo, auxiliándose de los órganos administrativos, que más adelante veremos qué son los órganos administrativos. Y como vemos, ¿verdad? El Estado tiene una personería jurídica, o sea, es una persona no física, que como lo podemos ver, pues sí tiene obligaciones y derechos. Las obligaciones del Estado las encontramos plasmadas
en el artículo 119, y por mencionarles alguna de ellas, es promover el desarrollo económico de la nación. Eso está en la literal A. Literal B, promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país. También velar por la elevación del mejor nivel de vida. También, como lo sabemos en el artículo 1, pues el fin primordial, que es el bien común, ¿verdad? O sea, lograr que la mayoría de personas pues estemos en mejores condiciones de vida, ¿verdad? En salud, en educación, en todos los sentidos, ¿verdad? En empleo, seguridad, ¿verdad? Todas esas son obligaciones del Estado. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son los elementos del Estado. Y como se los decía al principio, ¿verdad? Son tres elementos fundamentales. Algunos, pues, consideran que hay otros, pero realmente estos son los elementos principales, los elementales que un Estado debe de tener para poder existir y tener un reconocimiento internacional, ¿verdad? Porque no es solo de que, por ejemplo, venga Izabal y diga, ah, sí, yo ahora voy a ser un Estado. No, tiene que cumplir varios requisitos, tener una delimitación territorial, así también que tenga un reconocimiento internacional, ¿verdad? O sea, que los demás estados lo reconozcan como tal. Pero eso lo verán ustedes en su momento en Derecho Internacional Público. Pues bien, según Miguel Ángel Lucas Gómez en su tesis de grado, para que un Estado exista, se constituya como tal, es necesario que cuente con ciertos elementos básicos. Uno de ellos es la población. A este le corresponde pues el elemento humano del Estado, ¿verdad? Y mis queridos compañeros, esto lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde establece protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? El elemento humano, el elemento personal, que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. También encontramos en el artículo 153 lo que es el imperio de la ley, en donde regula que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. O sea, de que cuando hablamos de población no solo nos referimos a los guatemaltecos, ¿verdad? Sino que a todas las personas que en un determinado momento, por ejemplo, ahorita en este momento, sean extranjeros, sean transeúntes. Los transeúntes son las personas que van de paso, ¿verdad? Atravesando el país que van para otro país, pero que van atravesando, son los transeúntes. Y a todo esto, pues se les considera población, ¿verdad? Ahora, con el elemento territorio. Bien, cuando hablamos del territorio nos referimos pues a ese espacio físico delimitado y no solo hablamos de la tierra superficial, sino que, como lo vamos a encontrar en el artículo 142 de la Constitución Política de la República de Guatemala, aquí establece, cuando hablamos de territorio, ¿a qué se refiere? De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos, las zonas contiguas del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional, porque aquí está bien vinculado, como les menciono, ¿verdad? El derecho internacional. En la literal C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los extiende a las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial. Entonces, como podemos notar, ¿verdad? Estamos hablando de esa delimitación. Ese territorio es toda la delimitación territorial, pues reconocida a nivel internacional.
¿verdad? O sea, que otros estados reconozcan cuáles son los límites entre un estado y otro, ¿verdad? Entonces, a ese espacio nos referimos. Y el último es el poder político. Este se refiere a la forma de organización colectiva para lograr sus fines. O sea que aquí estamos hablando del poder político, de cómo está organizado Guatemala. Pues en nuestro caso es a través del organismo ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Que ellos son los órganos principales del Estado que ejercen pues la función de administrar tanto la economía, la función administrativa, la función judicial y la función pues legislativa, ¿verdad? Función justicia. Entonces ya vamos a ir viendo esos elementos. Ahora bien, el pueblo cuya principal característica radica en su universalidad es considerado como el componente más elemental de un Estado. De este modo, no podría existir Estado sin pueblo, ni pueblo sin Estado. Entonces, como podemos notar, según Miguel Ángel Lucas, él considera de que no puede existir Estado si no hay población, ¿verdad? Que es el elemento principal de un Estado. Aunque es obvio que no puede existir uno sin el otro, ¿verdad? Ahora, con relación a la finalidad del Estado. Muy bien, es la realización de objetivos comunitarios. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el ejercicio del poder será legítimo si el bien que se persigue es el bien común. Es decir, que una orden para ser legítima debe serlo en su sustancia. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que si el Estado va a realizar una actividad o una actividad administrativa en donde el fin no es el beneficio de la población o el bien común, entonces esta no es legítima, ¿verdad? Esto no se considera como una finalidad del Estado. El Estado, para cumplir con su finalidad, como esté establecido, ¿verdad? La finalidad es una serie de actividades que se realizan para llegar a un fin, ¿verdad? Y ese fin, como ya lo sabemos, se los he repetido, ¿verdad? Incansablemente, es el bien común, ¿verdad? Ya está regulado pues en el artículo 1, ya les di lectura, ¿verdad? Entonces, si el Estado va a realizar, si su función no está establecida en desarrollar y llevar a cabo el bien común, el beneficio de las mayorías de la población, entonces realmente no está cumpliendo con sus fines, ¿verdad? Y algo bien importante, ¿verdad? Que el interés social prevalece sobre el interés particular. Esto lo encontramos regulado en el artículo 44 de la Constitución, en donde establece, dice, en el artículo 44, segundo párrafo, el interés social prevalece sobre el interés particular. Muy bien, esto está íntimamente ligado con el bien común, ¿verdad? Que el bien común es lograr el beneficio de las mayorías. Entonces, cuando hablamos de interés social, se los voy a ejemplificar. El Estado de Guatemala necesita desarrollar una carretera del centro de la capital a occidente, pero resulta que en unas determinadas áreas de en donde es necesario que la carretera pase, pues existe una población. Y resulta de que no hay otra forma, o sea, no hay otra manera de dirigir la carretera hacia otra dirección. Entonces, ahí estamos hablando de que se debe de ver qué es más importante. Vamos a ver que existieran en ese poblado 100 habitantes. Pero resulta que la carretera va a beneficiar a 2,000 personas o incluso más, a 20,000 personas.
Entonces, el Estado lo que debe de hacer es ir y hablar con estas personas, ¿verdad? Y llegar a un arreglo e indicarles, pues, que los va a indemnizar, porque eso sí, ¿verdad? Los tiene que indemnizar y de ser posible, pues, reubicarlos en otro lugar, pues, para que estas personas, pues, puedan seguirse desarrollando, ¿verdad? Y, pues, pareciera injusto porque, bueno, o sea, realmente, pues sí, ¿verdad? Que una situación bien difícil, pero realmente el interés social o el interés de las mayorías debe de prevalecer. Entonces, en este caso, incluso si las personas no se quieren ir, pues se pueden, pues, expropiar, ¿verdad? Y siempre indemnizarlas, pero a eso se refiere esto, ¿verdad? Que el interés social debe prevalecer sobre el interés particular. Y de hecho, compañeros, esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado de que se ha tenido que hacer esto, ¿verdad? De quitar a personas porque cuando se están realizando a veces carreteras, pues se pasa llevando las casas o la carretera tiene que pasar por ahí. Entonces ya se han dado esos casos, ¿verdad? Y es bien complicado porque obviamente una persona si está en un lugar es porque ahí le gusta estar. Ahí tiene su vida, ¿verdad? Sus familias, sus vecinos y etcétera, toda una vida. Continuamos. Ahora vamos a ver un poco lo relacionado a las formas de gobierno y órganos del Estado. Pues bien, en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo siguiente. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y se organiza a través de los siguientes organismos del Estado. Ellos son el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Pues bien, compañeros, cuando vemos de sus formas de gobierno, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a nuestra constitución, pues lo regula como sistemas de gobierno, ¿verdad? Que es lo mismo. En nuestro caso, pues es republicano porque el poder radica en el pueblo, ¿verdad? Quien lo delega a través de sus representantes, ¿verdad? Entonces, como el poder radica en el pueblo, esto es legalmente, ¿verdad? Yo también les quiero hacer acá un paréntesis. Es bien importante que nosotros tengamos claro que una cosa es lo que regulan nuestras normas, nuestras leyes, nuestros reglamentos, pero realmente pueda que algunos de ustedes ya se hayan percatado de esta situación, ¿verdad? No todo es como lo establecen nuestras normas, ¿verdad? Porque si realmente, compañeros, el poder radicar en el pueblo, yo creo, no, sin el creo, yo estoy segura que habían muchas situaciones que se están dando en este momento que realmente no fueran así. O sea, si realmente el pueblo, yo sé que el pueblo pues elige a sus representantes, ¿verdad? Quienes son los que toman las decisiones, pero realmente el pueblo se debería levantar, ¿verdad? Porque de verdad la administración de nuestros funcionarios públicos realmente deja mucho que desear. O sea, realmente están buscando ese bien común. Eso se los dejo, ¿verdad? Como a manera de reflexión. Realmente nuestros representantes están buscando el bien común al buscar, como nos damos cuenta, otros países han avanzado mucho con la cuestión de la vacuna y realmente acá se han dado, de verdad, se ve demasiada corrupción, todo no es transparente. Entonces, compañeros, se los dejo como reflexión, ¿verdad? Cierro paréntesis. Entonces, como ya vimos, el poder radica en el pueblo, ¿verdad? Y el aspecto democrático. Democrático porque tenemos pues un sistema de elecciones, ¿verdad? En donde con el voto secreto
existen procedimientos, tenemos pues nuestra ley electoral, ¿verdad? Una norma también de orden constitucional, en donde pues se establecen todos los procedimientos de elecciones, ¿verdad? De nuestros representantes, en donde el pueblo, ¿verdad? Que es la república, pues elegimos pues a nuestros representantes de Estado. Y entonces ahí se cumple con el sistema de democracia. Y representativo, ¿verdad? Como ya se los comento, porque pues nosotros elegimos a nuestros representantes quienes toman las decisiones, porque imagínense que el Estado por sí mismo, pues todos como población no podemos tomar decisiones. Entonces elegimos cada 4 años, ¿verdad?, quienes nos gobiernen y quienes administran la hacienda pública, ¿verdad? Y por otro punto, pues los 3 órganos principales del Estado, ¿verdad? Los 3 organismos. El organismo ejecutivo, quien se rige a través del decreto 114-97, el organismo legislativo a través del decreto 63-94 y el organismo judicial pues a través del decreto 2-89. Y pues bueno, la función a grosso modo les indicaré pues la función de cada uno de estos organismos, ¿verdad? Pues el ejecutivo pues realiza una función bien importante, los 3, ¿verdad? Los 3 organismos, pero el ejecutivo es el organismo que desarrolla toda la actividad administrativa a través de los órganos administrativos. Y bueno, su orden jerárquica, ¿verdad? Que es el presidente de la República de Guatemala, ¿verdad? Que es jerárquicamente, pues es el quien tiene el más alto nivel, seguido por el vicepresidente, luego los ministros, ¿verdad? O ministerios, ¿verdad? Dirigido por un ministro. Por el momento son 14 ministerios, ¿verdad? Los que actualmente existen para que cada uno de los ministerios pues cumple con sus fines, ¿verdad? Pues háblese del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ganadería y Alimentación, Energía y Minas, Gobernación, Economía, ¿verdad? El Ministerio de Economía realiza una función bien, pues de mucha estrategia, ¿verdad? Tanto nacional como internacional. Y así también, pues, los directores, ¿verdad? Y gobernaciones departamentales. Esto es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de gobernaciones departamentales, los gobernadores, pues, son electos también a dedazo, ¿verdad? Casi que literal a dedazo, son electos por el presidente de la República. Todos los gobernadores, ellos son a nivel departamental, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando también de una organización territorial. Guatemala territorialmente pues se organiza en departamentos y en municipios, ¿verdad? Cada departamento, que son 22, tiene su gobernador, ¿verdad? Que es básicamente un auxiliar del presidente en determinadas funciones, o sea, tiene su función específica. ¿Y por qué se hace esto? Pues para delegar funciones, ya que el presidente, imagínense que está en lo superior, ¿verdad? Él no puede tener el control absoluto de todo, entonces necesita auxiliarse a través de sus ministros, a través de los gobernadores, y también, ¿verdad? Los departamentos se dividen aún en municipios y cada municipio pues tiene su alcalde municipal, ¿verdad? Y el alcalde municipal pues realiza una función bien importante. Ellos pues se rigen a través del código municipal, ahí está toda su organización estructural, ¿verdad? Consejo municipal, toda su organización para administrar el municipio. Entonces, ¿verdad? O sea, todo se va en descentralización de funciones para lograr una mejor administración pública. Realmente esa es la función. Y llegado su momento, pues veremos las clases de los sistemas de administración, ¿verdad? Cómo es que el Estado debe de hacer para lograr una mejor administración pública, ya que entre más se va delegando, o sea, todo tiene ventajas y desventajas, pero yo considero que entre más se va delegando, se logra abarcar más, porque ejemplificando, un alcalde
va a conocer mucho mejor las necesidades de su municipio, ¿verdad? El presidente tiene tantas funciones a su cargo, pues que no logra llegar a tanto, ¿verdad? A cubrir todo por su cuenta. Entonces, ahí estamos con la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Cuando sino que verificar que las normas existentes pues estén cumpliendo con la finalidad, ¿verdad? Si una norma ya no tiene sentido o razón de ser, pues el organismo legislativo debe estar a ese pendiente de derogarlas, ¿verdad? O actualizarlas para que, acuérdense compañeros, que la vida va cambiando, el Estado va cambiando. Entonces se necesitan regular nuevas cosas. Por ejemplo, las telefonías móviles. Entonces se tuvo la necesidad, ¿verdad?, de crear una ley de telefonías móviles que regulen estas situaciones, las leyes de telecomunicaciones, por ejemplo. Así que de verdad es una función bien, bien importante que tiene el organismo legislativo y cada uno de estos tres organismos, ¿verdad? Así como el organismo judicial, ¿verdad? La función de velar porque exista justicia, ¿verdad? Y cuando hablamos de que exista justicia, no nos referimos únicamente a la aplicación de normas, ¿verdad? Sino que la aplicación, la justicia en sí lleva no solo la aplicación de normas, sino eh, todos estos principios, ¿verdad? Principios internacionales, nacionales, para que realmente exista justicia, armonía, bienestar, ¿verdad? O sea, a una persona no se le va a dictar sentencia solo con base a lo que dice una norma, sino que realmente el juez debe de evaluar efectivamente todos los hechos, ¿verdad? Que realmente llevaron a una persona a actuar en determinada forma. Entonces, a eso realmente le llamamos justicia, no solo irnos al texto literal de las normas, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien importante y esta pues es una función principal del organismo judicial y que como sabemos, ¿verdad? Pues el organismo judicial, en su jerarquía, ¿verdad? Inicia desde la Corte Suprema de Justicia, las cortes de salas de apelaciones, ¿verdad? Juzgados de primera instancia y juzgados menores, también llamados juzgados de paz. Entonces, acá pues cada uno pues tiene su competencia, ¿verdad? Su competencia en materia civil, penal, laboral, administrativo, ambiental. Entonces, cada uno tiene su competencia porque pues cada uno debe de conocer y delimitar, mejor dicho, su actuar, porque si no, imagínense, no sé, sería realmente un problema porque no pueden conocer de todas las áreas, ¿verdad? Ya para ir pues finalizando, compañeros, pues hablarles sobre las corrientes económicas, ¿verdad? Y estas pues son las escuelas de pensamiento económico o simplemente escuelas económicas, están formadas por las agrupaciones de ideologías económicas. Y una escuela de pensamiento económico o corrientes de pensamiento económico están formadas por un conjunto de ideas económicas. En general, estas escuelas de pensamiento económico se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debería de funcionar. Entonces, estas escuelas básicamente se dedican pues como a escribir al respecto de cómo el Estado debería de aplicar
su economía, ¿verdad? Porque como sabemos, el Estado pues no es una empresa que busca lucrar, sino que busca el bien común de todos sus habitantes, ¿verdad? Ese es su objetivo de ser, su razón de existencia. Y entonces, pues estas corrientes coayudan, ¿verdad?, al Estado a que pues pueda de cierta forma apoyarse en cómo debería de guiar su economía, ¿verdad? Porque el Estado, claro que sí, debe de buscar inversión nacional y extranjera, ¿verdad? Que es bien importante para el desarrollo económico y la búsqueda de empleos. Entonces, pues, mis estimados compañeros, existen unas escuelas principales, ¿verdad? Que apoyan, que mejor dicho, que han hecho pues esta función, ¿verdad? De escribir al respecto sobre la economía de los estados. Y les menciono la economía antigua y medieval, la escuela de Salamanca, el mercantilismo, la fisiocracia, la escuela clásica, la escuela neoclásica, el marxismo, la escuela austriaca, el keynesianismo, la escuela de Chicago, la economía institucional y el neoliberalismo, ¿verdad? Entonces, pues con esto vamos concluyendo la clase. Y pues recomendarles, compañeros, que siempre se apoyen con el video que encuentran en las plataformas de la página, ¿verdad? De la universidad, y que puedan pues resolver las preguntas que ahí están. Esas no me las tienen que enviar, sino que es únicamente pues para apoyo de ustedes. Y pues para mí ha sido un gusto haber compartido la clase del día de hoy, ¿verdad? Y los espero siempre el siguiente domingo. Y pues Iris Varías para servirles. Mucho gusto, mis queridos compañeros, y les deseo pues una feliz tarde, ¿verdad? Y mucho éxito.